Bendiciones, hermanos. Estamos en el día número 27 del mes de abril. Amén. Y la palabra del día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Y le vamos a estar dando lectura desde el versículo 21 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo uno de sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. Perdón. El perdón, amén. Ay, qué palabra tan difícil, amén. Qué palabra tan grande y qué palabra que conlleva tanto significado, amén. Y esta historia nos muestra la realidad de lo que es la vida, amén. Nos muestra cómo este siervo le es perdonada esa deuda tan grande, amén. 10,000 talentos. Y dice que se postró a los pies de su amo y le decía: Pues perdóname, no tengo con qué pagarte, no me vendas, no vendas a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mí, espérame. Me imagino que le diría: puedo trabajar para ti, qué sé yo, la manera en que le rogaría en ese momento de angustia. Sin embargo, dice que su amo se movió a misericordia y le perdonó. Amén. Le perdonó, pero ¿qué pasa? Encontrándose luego con su deudor, le cobra la deuda mucho menor, 100 denarios. Amén. Y dice que no pudo perdonársela. Dice que que asió de él, o sea, lo tomó del cuello y le exigía que le pagase. Y como no pudo, lo echó a la cárcel. Amén. Una historia que podemos decir: qué ingrato, qué inmisericordioso. Pero es nuestra vida reflejada. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como este siervo malvado? Lo llama la palabra, amén. Pedro preguntándole al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Acaso 7? Y el Señor le dice: hasta 70 veces 7. Y esto no quiere decir que usted hace su cuenta, su multiplicación y el resultado es las veces que usted va a perdonar. Lo que el Señor le quiso decir es que no tenía un número exacto de las veces que tenía que perdonar a su hermano.
sino que siempre tenía que existir el perdón en él. Amén. Esta parábola nos habla acerca de que nosotros fuimos perdonados. Nosotros teníamos una deuda grandísima, amén, con el Señor Jesucristo. Grandísima. Su palabra nos dice que Él fue al madero a pagar nuestros pecados. Amén. Él fue a pagar el precio de lo que usted y yo teníamos pendiente. Amén. Entonces nosotros quedamos con una deuda impagable. Amén. Ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos perdonó todo. Todo. Su misericordia alcanzó para perdonar aún lo más vil que usted se pueda imaginar que existía en nosotros. Mas sin embargo, nosotros somos como este siervo que después de ser perdonado se encuentra con su consiervo, el cual le debe mucho menos y no puede perdonar. Le decía ahorita, el perdón es una palabra difícil. Yo no sé desde qué punto de vista lo ve usted. Dice un dicho que cada cabeza es un mundo, o sea, que cada persona tiene sus pensamientos y eso es correcto. Amén. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, que no anda conforme a sus pensamientos, sino conforme al pensamiento de Dios, nos regimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. El perdón que vino a nuestra vida no fue porque fuésemos merecedores. No fue porque nosotros teníamos derecho a ser perdonados. Fue por pura gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero nosotros, ¿cuántas veces no tenemos esa gracia en nuestra vida, esa misericordia, para que el perdón que nos fue brindado a nosotros, brindárselo a aquel que nos ha hecho daño a nosotros, al que es deudor con nosotros? Nosotros teníamos una deuda con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una deuda porque Él pagó. Nosotros ni sirviéndole cada día de nuestra vida, día y noche, podemos pagar esa deuda tan grande que tenemos con Él. Él pagó por todo lo que nosotros habíamos cometido. Amén. Pero ahora nuestro hermano tiene una deuda con nosotros y nosotros no podemos pagar. No podemos esperar perdón por eso, sino que hacemos lo que este siervo, venimos y le tomamos del cuello y queremos llevarlo a la cárcel, en sentido figurado o a veces literalmente. Amén. Depende la deuda que sea. Hay tanto diferente tipo de deuda. Hay personas que nos han lastimado. Hay personas que nos han dañado. Hay personas que nos han herido en lo más profundo de nuestros sentimientos. Hay personas que han abusado de nosotros, de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestro cariño. Amén. Pero también nosotros, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo con alguien más? ¿Cuántas veces hemos fallado a la confianza? ¿Cuántas veces hemos fallado al amor? ¿Cuántas veces hemos fallado al cariño que otros tienen para con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos lastimado los sentimientos de alguien más? ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado los sentimientos de alguien más? Amén. Y es muy fácil pedir perdón. Amén. Cuando queremos que la ofensa que ha sido hecha por nuestra parte se borre, es fácil pedir perdón. Pero es más difícil dar el perdón. Amén. Porque generalmente nos gusta que se nos perdone, que se olvide la ofensa que nosotros cometimos. Amén. Pero a nosotros nos cuesta trabajo olvidar la ofensa que se hizo para con nosotros.
Amén. Y queremos que se nos pague la deuda. Así como fue con estos dos personajes. Y sigue diciendo más adelante que al mirar otro de sus compañeros esto, se entristeció y vino y le contó al amo lo que estaba pasando. Y le dijo, aquel al que tú le perdonaste demasiado, se topó con alguien que le debía mucho menos. Y sabes una cosa, no quiso tener misericordia, no quiso perdonarle, sino que lo echó a la cárcel. Entonces le dice el amo, tráiganmelo. Y nos dice en el versículo número 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí viene lo más importante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. A cada uno su hermano sus ofensas. Amén. Este último versículo es el que aplica para tu vida y para mi vida. Dice que así también hará Dios con nosotros. Si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas. Pero no solo dice eso. Aquí hago un paréntesis. Dice de todo corazón. Imagínense. Dice de todo corazón. Porque el perdón que nosotros a veces damos o el perdón que nosotros a veces recibimos no es de todo corazón. ¿Cuántas veces usted ha dicho o cuántas veces usted ha escuchado a alguien más decir, te perdono, pero no puedo olvidar lo que me hiciste? ¿Cuántas veces? Yo lo he dicho y yo lo he escuchado, siendo muy sincera con usted. En muchas ocasiones a lo largo de mi vida yo he dicho esas palabras, te perdono, pero no creo que pueda olvidar. Amén. Y también he escuchado a gente decirlo. Pero jamás he escuchado a Dios decir, te perdono, pero no se me olvida tu maldad, tu transgresión. Jamás he escuchado decir a Dios eso. La palabra de Dios dice que cuando Él nos perdona, toma todos nuestros pecados y los sepulta en la profundidad de la mar y no vuelve a tener memoria de ellos. No vuelve a recordarse de ellos. Dios no dice te perdoné, pero no se me ha olvidado que eras un ratero, que eras un ladrón, que eras una promiscua, que eras una chismosa, que eras una falta de amor, que fuiste una mala madre, que fuiste una mala hija. Jamás Dios nos dice eso. Él nos da un perdón total y sincero. Amén. Porque cuando usted dice esas palabras o cuando yo he dicho esas palabras, te perdono pero no se me olvida, no lo hizo de corazón. Y la palabra nos dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. Oh, es un requisito grande. Es un requisito grande porque para perdonar de esta manera tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al ego. Tenemos que morir a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Amén. Y movernos conforme a la palabra de Dios que nos dice que si nosotros no lo hacemos de esa manera, Dios nos pedirá cuentas a nosotros. Le decía ahorita, tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. A nosotros se nos perdonó tanto y de igual manera se nos demanda que perdonemos. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el perdón, ¿a quién beneficia?
El que usted perdone a su deudor, ¿a quién beneficia? ¿A Dios? ¿A su deudor o a usted? Déjeme le digo esto. Dios sigue siendo Dios si usted aprende o no aprende a perdonar. Dios sigue siendo Dios si yo aprendo o no aprendo a perdonar. Mi deudor, aquel que me ofendió a mí, aquel que me dañó, amén. Si yo lo perdono o no lo perdono, sigue viviendo, amén. Sigue viviendo, sigue haciendo su vida. Pero si no perdono, el afectado soy yo. La palabra de Dios dice que analicemos bien nuestra vida. Dice que miremos que no vaya a haber una raíz de amargura en nosotros. Dice que no vaya a ser que brotando una raíz de amargura nosotros podamos perder nuestra salvación. Porque también su palabra dice que en el cielo no va a entrar nada inmundo. Y la falta de perdón es pecado. Y el pecado no entra en el cielo. Si usted y yo somos los mejores creyentes, los mejores cristianos, los mejores ministros de la palabra, amén. Pero si en nosotros no hay un perdón de corazón hacia nuestros deudores, entonces estamos fallando en algo y hay pecado en nosotros y el pecado no nos va a dejar entrar a la presencia de Dios. Amén. Necesitamos dejar el egoísmo a un lado por nuestro bien. El perdón sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y nos hace mejores personas. Que podemos ver la debilidad en nuestros hermanos cuando nos dañan, al igual como cuando nosotros dañamos. Podemos comprender y decir, ¿por qué si yo fallo? ¿Por qué espero que los demás no fallen? Amén. ¿Cuántas veces hay que perdonar? No hay un número. No hay un final. Mientras estemos en esta vida, tenemos que perdonar. Porque día con día Dios nos sigue perdonando a nosotros. Porque día con día Él nos sigue amando con todo lo que Él es. Porque su perdón es sincero. Amén. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para negar algo que a nosotros nos fue dado? Que el Señor le bendiga en este día. Meditemos en esta palabra y pidámosle al Señor que nos ayude, amén. Que nos ayude a dominar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos para poder seguir adelante. Amén.